Buenos días chicos, les habla la Miss Gina. El curso que vamos a tocar hoy es Geometría y el tema Ángulos 1. Primero vamos a ver nuestro mapa conceptual. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es la región del plano formada por dos rayos. Para medir los ángulos tenemos que usar el transportador, que es una regla, y acuérdense que el año pasado aprendimos a medir los ángulos. El transportador es la unidad principal de medida de los ángulos, es el grado. Para medir un ángulo en grados debemos hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador. La medida del ángulo se determina en sentido contrario a las manecillas del reloj. Observen, aquí está el transportador. Ahí vemos donde, ¿se acuerdan que el año pasado les enseñó a ubicar cómo medir los ángulos? Sí, unimos en ese punto A, ubicamos en 0, el ángulo que nos está midiendo ahí es de 40 grados. Continuando con la clase, ahora vamos a hablar partes del ángulo. Observamos acá un dibujo del ángulo. Esto se llama lado. Esto se llama ángulo externo. Es un ángulo que está fuera. Aquí también tenemos el vértice, ese punto de color fucsia. Es el vértice. Aquí tenemos el lado. Podría, como diciéndose, arriba es el lado A, abajo es el lado B. Y aquí tenemos el ángulo 1, que viene a ser el ángulo interno. Clasificación de los ángulos. Aquí tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel cuya medida es menor que 90 grados. Significa que puede medir 10, 15, 20, 25, hasta llegar hasta 85, hasta 89. Pero es menor que 90 grados. Observen acá la figura del transportador. Este es un ángulo agudo. Aquí tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es aquel cuya medida es 90 grados, o sea, no mide menos ni mide más, mide 90 grados. ¿Observan aquí? Miren la figura del transportador. Ahora vamos a hablar del ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. O sea, está dentro de esos parámetros. Puede medir 100, 120, 150, 179, pero no mide más de 180 ni tampoco menor que 90. Entonces, en el ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 y menor que 180. Observen la figura del transportador. Ahora vamos a ir al ángulo llano. El ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. ¿Ven la raya roja? Ha llegado hasta la valla de 180 grados del transportador. Exactamente 180 grados. Ahora tenemos al ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es aquel cuya medida es mayor a 180 grados. Observen acá. Ven, observan que el transportador ha dado la vuelta. Hay un transportador, un tipo de regla, tipo un transportador redondo. Ese es el ángulo de una vuelta, que mide 360 grados. Ese es el mayormente que se usa para hallar los ángulos cóncavo y de una vuelta. Entonces, el ángulo cóncavo es aquel cuya medida es mayor a 180 grados. ¿Observa? Y por último tenemos el ángulo de una vuelta.
que es aquel que mide 360 grados. Observen. Ahora vamos a recordar lo que hemos visto hoy en clase. Acordémonos. Primero, que el ángulo agudo es el ángulo menor a 90 grados. El ángulo agudo es el ángulo menor a 90 grados. Seguimos. El ángulo recto es igual a 90 grados. Es exactamente 90 grados. Tenemos también el ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Vuelvo a repetir, el ángulo obtuso es mayor a 90 grados. Significa que mide más de 90, pero es menor que 180 grados. Ahora también tenemos al ángulo llano. Es aquel ángulo que mide 180 grados, como si fuera una línea recta. Mide 180 grados. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero es menor que 360 grados. El ángulo cóncavo mide más que 180 grados y es menor que 360 grados. Y por último tenemos el ángulo de una vuelta, como su palabra le dice, de una vuelta, mide 360 grados. Entonces, chicos, vamos a unir según como nos indica. El ángulo llano, ¿cuánto medirá? A ver, acuérdense. Muy bien, mide 180 grados. Acuérdense, el ángulo llano mide 180 grados. Seguimos. Ahora el ángulo obtuso. Observen las alternativas. El ángulo obtuso, acuérdense, mide más de 90 grados y menor que 180 grados. Muy bien. Ahora seguimos con el ángulo recto. Acuerden que ese ángulo es exacto. A ver, miren las alternativas. Muy bien, mide 90 grados. Excelente. Ahora vamos a buscar el ángulo de una vuelta. ¿Cuál será su medida? Lo dice su palabra, de una vuelta. Observen las alternativas. Muy bien, mide 360 grados. Ahora tenemos al ángulo agudo. ¿Cuánto mide el ángulo agudo? Es menor a 90 grados. Muy bien. Y por último tenemos el ángulo cóncavo, que es mayor a 180 grados. Esta es la primera parte que vamos a ver de la clase de ángulos. La próxima clase en geometría vamos a ver ángulos 2. Les pido por favor que vayan practicando en casa con su transportador sobre las medidas, creen ángulos. Por favor, en la siguiente clase vamos a identificar los tipos de ángulos. Les quiero dar las gracias por su atención. Les mando muchos besitos, los quiero mucho, chicos. Esperemos que todo se solucione para volver al aula. Pero mientras tanto, acordarnos de lavarnos las manos constantemente y ahora en nuestras clases practiquemos con el transportador. Los quiero, hasta pronto.